En esto se levantó un doctor de la ley y dijo para tentarle: «Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?». Él contestó: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». Este le respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Y le dijo: «Has respondido bien, haz eso y vivirás». Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». Jesús entonces, tomando la palabra, dijo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que después de despojarle y cubrirle de heridas, se marcharon, dejándolo apenas con vida». Bajaba por aquel camino un sacerdote que, viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino llegó hasta él y al verle se llenó de compasión. Se acercó, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, lo condujo al mesón y cuidó de él. Al día siguiente, tomando 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo: «Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a la vuelta». «¿Quién de los 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones?». Él le contestó: «El que tuvo misericordia de él». Y Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vemos cómo los fariseos, y en este caso los doctores de la ley, están intentando poner a prueba a Jesús para desenmascararlo. Qué cosa más torpe, producto de la ceguera de la soberbia, porque no alcanzan a ver en el Señor quién realmente es el Hijo de Dios. Pero él hace esta pregunta y él mismo tiene que responder el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le dice: haz eso y vivirás. Si realmente amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas las fuerzas, amaremos a Cristo, que es su Hijo, y no solamente a Cristo, sino a todos los hijos de Dios. Y amaremos al prójimo como a nosotros mismos, y haremos todos los demás. Todavía le pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y entonces el Señor le da este ejemplo que es muy duro. Para nosotros pasa desapercibido, pero para él no. Él era un maestro, un doctor de la ley. Cuando le habla de un samaritano, lo está ofendiendo. Es una ofensa para el propio doctor de la ley, que siente que el samaritano es como un perro. Así se hablaban entre ellos. Y primero le dice: pasó un sacerdote y luego un levita, que tenían, de entre los de la tribu de Israel, la obligación de actuar de manera más cercana en respeto al amor de Dios. Pero no lo cumplieron. ¿Y por qué no lo cumplieron? ¿Por qué no cumplieron el amar al prójimo como a sí mismo? Por una simple y sencilla regla humana que ellos habían dado. Ellos decían que tocar un cuerpo muerto les contaminaba. Y por el egoísmo de no tocar al cuerpo muerto, posiblemente para no contaminarse, prefirieron ese egoísmo a verificar si realmente el hombre estaba muerto o no. Sin embargo, un enemigo de ellos, el samaritano, pasa por ahí y siente compasión. Y vemos todo lo que hace. Se le acerca, unge sus heridas, lo toca, lo venda, lo arregla, lo cura. Luego se hace cargo de él, lo lleva a un mesón, lo cuida y todavía le da dinero al dueño del mesón para que lo cuide
y le hace una garantía. Lo que gastes de más yo te lo pago cuando venga. El Señor le hace una pregunta muy sencilla. ¿Quién te parece que se portó como prójimo? El doctor de la ley no puede responder con el samaritano, simplemente le dice el que tuvo compasión de él. Y todavía Jesús le dice, fíjense cómo no condena a Jesús a este que le viene a tentar, sino que siempre lo encamina por el camino del bien. Anda y haz tú lo mismo. Hagamos un pequeño recuento de lo que nos dice el día de hoy el Señor. El samaritano era enemigo del judío que estaba asaltado. Y tan solo con verlo, probablemente con su vestidura, con la forma de hablar, se hubiera dado cuenta que era enemigo de él. Y sin embargo se compadece. El samaritano no conocía la ley de Dios de la misma manera que la conocían los israelitas y mucho menos el sacerdote y el levita. ¿Cuántas veces nosotros nos hacemos como el levita o como el sacerdote? Y preferimos no detenernos para no contaminarnos con aquel que nos repugna, con aquella persona sucia de la calle o aquel niño chamagoso que no nos cae bien, que está sucio, con aquel adicto, con aquel asesino, con aquel ratero, que es más fácil pensar y condenar y decir, Señor, ¿por qué no los matas? ¿Por qué no que se mueran todos para que ya no me hagan daño? No, hermanos, la compasión del que está herido, la compasión, no el odio, sino la compasión. La compasión. Eso es lo que nos debe llevar a vivir cada día de nuestra vida en compasión. Permitirle al Espíritu Santo que mueva nuestras entrañas como se movían las entrañas del Señor delante de la gente que tiene necesidad. Que no veamos el color de la piel, ni si está marcada por tatuajes, o picoteada por agujas por droga, o ajada por el alcohol, o por los golpes. Que no veamos el sexo, ni su condición, sino que veamos realmente a un hermano, a un hijo de Dios. Más aún que podamos descubrir en cada uno de nuestros hermanos el rostro sufriente de Cristo, que sigue recibiendo la espalda de muchos de nosotros. Pensemos en eso, hermanos. El día de hoy busquemos dar una respuesta de compasión. Realmente estamos llamados a la compasión, a hacer obras al menos de misericordia pequeñas. Empecemos por orar por aquellos que nadie ora por ellos. Oremos de corazón el día de hoy por todos aquellos que se portan tan mal que no tienen a nadie que oren por ellos. Por los ateos, por los paganos, por los asesinos. Pídele a nuestro Padre que los bendiga, por todos los que abusan de su poder. Que Dios bendiga a todos ellos, justamente con la bendición de su luz, de su Espíritu, para que ellos también encuentren al Dios de la paz y del amor, al Dios de la misericordia, para que también ellos estén con nosotros en el cielo, al lado de nuestro Padre común. Dios les bendiga, hermanos.